Bueno, primero que todo, ¿qué es un API? O una Application Programming Interface, una interfaz de programación de aplicaciones. Básicamente es un concepto que nació para satisfacer las necesidades que tenía la web en cuanto a intercambio de información. Entonces, ustedes saben que siempre y uno de los dilemas más grandes en Internet y sobre todo en web ha sido los estándares. ¿Cómo es que nosotros podemos programar independientemente a la empresa o al navegador o a la tecnología en que se desarrolle, y que cada una de las empresas tienen muchas cosas cosas particulares entre sí? Entonces es muy difícil crear estándares, y conforme ha nacido la web pues se han venido creando esos estándares. Básicamente las APIs nacen precisamente para eso, para que independientemente de las tecnologías con las que se desarrollen distintos sistemas se puedan intercomunicar. Se hacen a través de dos formatos, JSON y XML, donde JSON es el formato actual más común y prácticamente un estándar. JSON es JavaScript Object Notation, y básicamente ustedes saben que el lenguaje del lado del cliente es JavaScript. El único e inamovible lenguaje del lado del cliente es JavaScript. Entonces, desde luego, JSON pues viene siendo esa tecnología estándar para intercambio de datos. ¿Qué nos ofrece una API? Básicamente pues nos permite intercambiar datos entre un sistema y otro, o lógicamente entre desarrolladores, con formatos estándares. Nos permite ofrecer datos desde nuestra propia web, o incluso consumir datos de otras web o aplicaciones o sitios. Ustedes pueden ver que nosotros tenemos APIs para todo. Entonces hace unos 20 años yo creo que era muy difícil encontrar APIs que pudiesen satisfacer lo que necesitamos, pero ahorita podemos tener, por ejemplo, el API de GitHub, tenemos el API de Google Maps, que básicamente ellos proveen todo lo que han desarrollado con Google Maps a través de un API que nosotros consumimos, ya sea para Android, para JavaScript, para distintas tecnologías, y nosotros simplemente lo que hacemos es consumir la data que ellos nos proveen a través de ciertos métodos y parámetros. Eso nos permite a nosotros ahorrarnos un montón de trabajo creando desde cero, por ejemplo, un API o un sistema de mapas, y simplemente utilizar el sistema de mapas de Google que nos lo provee a través de un API. En Twitter también, Facebook, desde luego, todas las redes sociales tienen las APIs para nosotros podernos comunicar con ellas. Lógicamente hay que pedir una clave desarrollador, aunque hay muchas APIs públicas, pero por ejemplo la de GitHub es una API pública, donde no necesitamos ni siquiera tener código desarrollador, ya podemos saber todos los repositorios públicos que existen. Y otras llaves que son otras APIs que son privadas, y otras que son, además de privadas, de pago. Entonces es importante tener eso en cuenta, que nosotros, digamos, cuando creemos un proyecto o algo por el estilo, podemos proveer un API para que cualquier otro desarrollador la pueda utilizar y cobrar o no por ella. Básicamente esas son las ventajas de un API. Antes, para intercambiar información entre distintos clientes y servidores, se utilizaba una tecnología que era SOAP, que era Simple Object Access Protocol. Básicamente es una tecnología que hoy día se considera obsoleta, pero que las grandes corporaciones estilo Oracle y .NET siguen utilizando, porque van muy enmarcadas a la tecnología propia o la infraestructura propia de una empresa, en este caso Microsoft con todo el tema de .NET, y en el caso de Oracle con todo el tema de Java, los Java Beans y todo ese tema, y las bases de datos de Oracle. Entonces básicamente son para poder intercambiar información entre un servidor, la base de datos y un cliente, que todo está en Java. Se utiliza frecuentemente SOAP, o se utilizaba frecuentemente SOAP, pero pues que ya está está totalmente mandado a recoger, y actualmente se utiliza, como les digo, en grandes corporaciones o empresas que tienen solo una tecnología en toda su infraestructura, ya sean casados con alguna de estas empresas que nombré. Y nace desde luego las APIs REST, o APIs de transferencia de presentación de estado, Representational State Transfer.
Básicamente las APIs REST nacen como ese estándar donde nosotros podamos, independientemente de la tecnología, poder proveer datos para que un cliente eh, las pueda consumir. Recordemos que el cliente puede ser cualquier dispositivo, desde un dispositivo móvil, un televisor, una nevera, incluso un celular, desde luego, cualquier dispositivo que sea capaz de interactuar con el protocolo HTTP, conectarse a internet, va a poder hacer uso de estas APIs. Básicamente ustedes van a ver que las APIs REST nacen necesariamente y gracias al protocolo HTTP, es decir, el protocolo HTTP que nosotros utilizamos aquí para conectarnos a cualquier tipo de página. Es así que nacen las APIs REST, incluso utilizan los mismos métodos y los códigos de estado de los protocolos. Que acá tenemos el cliente, el API representado con una nubecita y la base de datos. Acá tenemos 4 métodos que son los mismos métodos que utiliza el protocolo HTTP. Recuerden que el protocolo HTTP es un estándar que se definió junto con el nacimiento de la web para nosotros interactuar con todos los recursos de internet. Básicamente, cuando nosotros accedemos, por ejemplo, a google.com, lo que estamos haciendo es un request a una URL mediante método get que nos retorna un recurso. En ese caso, pues es un recurso de una página web, o esto que vemos acá. Cuando nosotros le pasamos otros tipos de parámetros, por ejemplo, no sé, vamos a ver si por aquí API GitHub. Aquí ustedes pueden ver en la parte superior que nosotros estamos siempre, para las personas del común, simplemente lo que hicimos fue acá buscar API GitHub, ¿sí? Pero nosotros lo que estamos haciendo es consultar a través de la URL un método get del protocolo HTTP y le pasamos unos parámetros. En este caso el parámetro es la búsqueda. ¿Cuál es la búsqueda? Entonces él aquí encripta desde donde el source de eso, y aquí él me pone cuál es entre el parámetro de la búsqueda, me pone que estoy buscando la palabra API y GitHub, ¿sí? Y me pone otras cosas ahí que Google está traqueando. Asimismo ocurre para cualquier tipo de página que pasa parámetros por URL. También cuando nosotros diligenciamos, por ejemplo, un formulario web, lo que estamos haciendo es, cuando nos logueamos o cuando nos registramos en el formulario, básicamente lo que hacemos es enviar a través de un método POST, también por HTTP, los datos que ponemos en el formulario. Todo eso se hace gracias a la comunicación del protocolo HTTP. Y las APIs REST utilizan exactamente la misma nomenclatura, códigos de estado y métodos que el protocolo HTTP. Básicamente van cogidos de la mano. Por eso es que también es un estándar y por eso es tan fácil también de utilizarlos. Otra de las ventajas de las APIs es que, como podemos ver, se puede consumir desde cualquier cliente, ya sea un servicio externo, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, una aplicación web que ya sea externa a nuestro dispositivo. Incluso podemos crear una API que la consuma, por ejemplo, un sitio web en WordPress, o la consuma otro cliente que vaya independientemente de la tecnología en la que estamos nosotros trabajando. Uno de los pilares del protocolo HTTP, que lo ha hecho básicamente el único protocolo mediante el cual nosotros podemos trabajar y conectarnos bien a internet, a la web, y poder consumir recursos, es que es un protocolo sin estado o stateless. Básicamente sin estado, ¿qué significa? Hay muchos protocolos que nos permiten mantener estados cuando nos comunicamos. Por ejemplo, un protocolo de voz IP, nosotros nos conectamos, o un peer-to-peer, nosotros nos conectamos entre dos máquinas y siempre vamos a mantener un estado constante de comunicación entre las dos máquinas. Yo sé a quién me conecto, con quién me conecté, y todo lo que yo haga siempre está como en ese mismo túnel. ¿Qué pasa con el protocolo HTTP? No funciona así. Yo cada vez que refresco una página, si yo entro a google.com o Garmin, digamos.com, y yo refresco esta página y luego voy a las baterías, por ejemplo,
Aquí este protocolo lo que está haciendo es otro request y está haciendo otra petición y no me va a mantener el estado. Yo puedo entrar a cualquier otra página y siempre se me va a borrar el estado actual el estado actual de lo que estoy haciendo. Entonces básicamente cada vez que yo me comunico con el servidor, para el servidor es completamente nuevo quién se está comunicando. Lógicamente existen mecanismos, por ejemplo las sesiones, existe la caché, las cookies y todo esto dentro de nuestro servidor, para nosotros poder allí guardar como tal ese estado, pero en sí HTTP no nos provee ninguna herramienta para conectarnos con estado. Por eso es que cuando hacemos una petición a un servidor, lo que tenemos que hacer es autenticarnos. El servidor nos dice si está autenticado o no está autenticado, y si yo estoy autenticado, entonces ahí sí se crean las variables de sesión. Esas variables de sesión se guardan en la caché del navegador y es así que podemos guardar como esos estaditos. O por ejemplo, cuando yo agrego un producto al carrito, básicamente hay una petición que se hace el servidor donde yo le digo voy a guardar este producto en mi carrito. Entonces él va, me dice sí, está disponible, guárdalo, y yo lo puedo guardar, pero esto queda guardado en las cookies del navegador. Nunca estamos haciendo, digamos, cada vez que yo me desplazo entre páginas, nunca se está guardando el estado, siempre se hace a través de un mecanismo externo al protocolo que nos provee HTTP. Listo, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque es ahí donde entra la importancia, por ejemplo, manejar JWT para las sesiones, cuando se loguea uno con el frente al servidor, y también la caché es importante para guardar cosas en las sesiones de la caché del navegador para mantener ese estado. Entonces siempre que hagamos una petición, eso va a aparecer. Básicamente, si yo no le digo al servidor yo estoy conectado con este usuario o yo tengo este token, el servidor va a tomar cada una de las peticiones que le hagamos como si fuera una sesión nueva. Él no recuerda quién le hizo la petición. Las reglas para crear una arquitectura red son unas reglas básicas, más que todo enmarcadas a lo que es la estandarización o el fácil uso del API. Recuerden que nosotros cada vez que vemos un API, van a ver que siempre hay una documentación, siempre va a haber una documentación, y la documentación se expresa de esta forma. Aparecen los parámetros de entrada del recurso o del recurso que se va a acceder, aparece una respuesta satisfactoria y los detalles que se tienen que hacer para nosotros utilizar el API. Siempre es importante generar las APIs, la documentación. Lo chévere es que no tenemos que hacerlo manualmente, simplemente con los comentarios que se hagan en el código del API, a través de herramientas se puede generar esa documentación, inclusive visualmente muy atractiva para que sea muy fácil de entender. Básicamente te dice cuál es el método que tienes que utilizar, cuáles son los posibles códigos de error o satisfactorios que te van a mostrar y los parámetros que tiene esa API. Que pueda haber una separación de cliente y servidor. Lógicamente esto es importante. Recuerden que la separación de cliente y servidor se puede hacer de dos formas, una con tecnologías totalmente distintas u otra con la misma tecnología pero haciendo uso de Ajax para comunicarse con el servidor. Sistema de capas y código bajo demanda es un tema opcional, y es básicamente que nosotros creemos APIs dependiendo de lo que se requiera en los requisitos de la persona que necesite el API. Básicamente las APIs generalmente son APIs de consulta y también tienen inserciones, pero si hay una lógica detrás, digamos que el API necesite calcular ciertas cosas o necesita hacer ciertos cálculos complejos, también se pueden hacer allí. Pues ya podrán ver las ventajas. Desde luego las ventajas es que hay una separación clara entre el cliente y el servidor, entonces no importa la tecnología con la que esté construido el servidor, porque el API va a permitir transversalmente, independientemente de la tecnología, consumirla. Por ejemplo, cuando utilizamos Google Maps, nosotros
ignoramos totalmente cuál es la tecnología que está utilizando Google Maps allí por detrás, o cuando utilizamos el API de Facebook para, por ejemplo, el API de Facebook Pixel o todo esto para traquear y demás, no sabemos si esto está con React, si está con Ruby, si está con Python. Simplemente utilizamos el API que nos devuelve un objeto JSON y nosotros enviamos datos en JSON y ya, y todo eso va a quedar almacenado independientemente de la tecnología. Desde luego, escalabilidad, las APIs pueden crecer enormemente y pues se va a estar documentando cada uno de esas cosas que se vayan generando. Lógicamente también va a haber un tipo de versionamiento para las APIs. Tenemos que tener versiones porque puede que haya un servicio web que cambie más adelante y todos los clientes que están de ahí para atrás que no estén actualizados pues se van a ver perjudicados. Entonces es importante tener escalabilidad pero con versionamiento. Y desde luego uso de formatos estandarizados. Hasta hace unos años se utilizaba frecuentemente XML, pero ya, como les comentaba, con JavaScript como rey inamovible de la web del lado del cliente, pues básicamente hoy prácticamente todo se utiliza a través de objetos JSON. Recuerden que JSON es una notación de JavaScript Object Notation. Y lo otro, es importante tener claro la terminología, y es que las APIs siempre consumimos recursos. Los recursos, así se le llama a todo lo que nosotros vayamos a pedir del lado del servidor. Entonces un recurso puede ser, por ejemplo, cursos o sesiones o estudiantes, o en este caso users. Y los recursos, y eso es importante tenerlo en cuenta, van a tener los métodos claves ya disponibles, como el del create, el del update, el del listado y el de delete. Pero lo chévere es que nosotros no tenemos que decirle acá, por ejemplo, users create o algo por el estilo, sino que simplemente a través del método mediante el cual se invoca esta URL, es a través de ese método que se va a generar la acción del lado del servidor. ¿Cuáles son esos métodos? Pues son estos 4. El de pods, que es el más común, que hemos utilizado muchas veces en todos los formularios web. El método get, que es el más básico en cuanto al listado y traer información de recursos. El put, que se utiliza para un update, es decir, cuando queremos actualizar un registro. Y el delete, cuando queremos eliminar un registro. Entonces estos 4 métodos se utilizan ya sea a través de Ajax, ya sea a través de los servicios de Angular, ya sea a través de Postman, o cualquier cliente que permita utilizar los métodos básicos de HTTP. Podemos utilizar estos 4 métodos. ¿Listo? Entonces nosotros generalmente utilizamos el get para cualquier tipo de petición queramos traer info, y el pods para lo que es enviar información. ¿Listo? Lógicamente acá pues hay un trasfondo, y es que si el API tiene autenticación, entonces nos toca ya sea autenticarnos a través de un Basic Authentication, que sería enviar usuario y contraseña cada vez que hagamos la petición al servidor, o a través de JWT, que es tener un Java Web Token ahí cacheado en el navegador, y es el que se va a enviar como token al servidor para cada petición, y dice, si el token es válido y tiene una fecha de validez, entonces sí puedo hacer la petición. O simplemente una API que no necesita autenticación, que sea una API pública donde inclusive a través del navegador se pueda acceder a los recursos. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 métodos básicos para el acceso, para la creación, para la actualización y para el borrado de los recursos. Y tenemos ya como tal los códigos de acceso, los códigos de estado. Los códigos de estado corresponden a los mismos códigos de estado del protocolo HTTP, es decir, tenemos los códigos 300, los 400 para recursos que no existen, y los errores 500 que son para errores del lado del servidor. Todos estos son 3 nomás, pero pues hay un montón de códigos que tenemos allí, y el más común pues el 200, que es el satisfactorio, y es el que nos permite a nosotros como tal saber si la petición fue realizada correctamente o no.